Hola, buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar nuestro avance de la materia y nos habíamos quedado conmigo en esta parte, en los extremos de una función de varias variables. Entraremos entonces a este nuevo tema. Comenzaremos hablando de los extremos relativos de una función de dos variables. Desde lo más elemental, primeramente hablaremos. Definiremos lo que es un máximo relativo y un mínimo relativo. Entonces, decimos, sea f una función de dos variables x e y definida en una región D del plano XY, se dice que f tiene un valor máximo relativo en el punto x0 y y0 si se verifica esta desigualdad, que la imagen de este punto, del punto x0 y y0, siempre va a ser mayor o igual que la imagen de los puntos adyacentes, de los puntos x, y. Para todo xy pertenece al recinto, ¿no? O a la región D. Podemos acá apreciarlo en este gráfico. Tenemos acá a nuestra región D. En cada punto de esta región D está definida la función. En este caso, la función es z igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces, para cada punto que se encuentra en esa región, por ejemplo, ese puntito, un puntito ahí, un punto que se encuentra en la región, x, y, va a tener su respectiva imagen. Va a ser parte o va a ser un punto de la superficie. Y está definida por esa ecuación, ¿no? Z igual a f de x, y. Esta altura o la imagen de la función está definida por esta ecuación. Y acá tenemos un punto de la superficie. Es el punto x, y, z, ¿no? La tercera componente depende de las dos primeras. Ahora, en esa región D, la función va a tener máximo relativo, puede tener, o como en este otro caso, un mínimo relativo. Si se verifica esta condición, esta desigualdad, que la función evaluada en x0 y y0, o sea, la imagen de este punto, del punto x0 y y0, esta es su imagen. Si esa imagen es mayor o igual que la imagen de cualquier punto adyacente que se encuentra en ese recinto D, cualquiera de estos puntos, su respectiva imagen, ¿no? Si es que esta desigualdad se verifica, entonces existe un máximo relativo en ese recinto, en el recinto D o en la región D, en donde está definida nuestra función. Algo similar ocurre con el mínimo relativo. Entonces lo leeremos. Sea f una función de dos variables x y y definida en una región D. Aquí está nuestra región D, donde está definida x y y, del plano XY. Aquí está el plano XY, ¿no? Se dice que f tiene un valor mínimo relativo en el punto x0 y y0. Entonces, para este puntito, para el punto x0 y y0 que está contenido en la región D, va a tener su respectiva imagen, un z0, ¿no? Este z0 va a depender de x0 y y0, ¿no? A través de esta ecuación. Entonces, lo haremos así. Se dice que f tiene un valor mínimo relativo en el punto x0 y y0 si es que se verifica esta condición. De hecho, está mal. Tendría que ser
de esa manera, que la imagen de cualquier punto adyacente a x0 y y0, o sea, cualquier punto que esté cercano o próximo a este punto, al punto x0 y y0, su imagen siempre va a ser mayor que la imagen de este punto en donde existe un mínimo relativo, la imagen. Y eso va a ocurrir para todo punto XY que pertenece al recinto D o a la región D. Máximo y mínimo relativo entonces. ¿Qué más? Ya entonces, los criterios para hallar estos extremos relativos les voy a dar a continuación. Primeramente definiremos lo que es un punto estacionario o un punto crítico. Sea la función f de las variables x y y definida por la regla de correspondencia z igual a f de x y, a los puntos del dominio en que sus derivadas parciales se anulan o valen cero, o sea, z de x y z de y, ¿no? En los puntos en que sus derivadas parciales valen cero, o una o ambas derivadas parciales no existen, se las denomina puntos críticos o puntos estacionarios de la función. Generalmente estos puntos son máximo relativo, mínimo relativo o un punto silla. Entonces, los puntos en que se anulen las primeras derivadas se las denomina puntos críticos o puntos estacionarios. Y en esos puntos pueden darse los máximos relativos, mínimos relativos o los puntos silla. Los puntos silla se refiere a lo siguiente. Es una gráfica rápida, me voy a hacer acá. A ver. Esta es la gráfica de alguna función. Más o menos así que sea la gráfica. Como una silla de montar, ¿no? Los puntos silla es este puntito que está acá. Este puntito se denomina punto silla. En ese punto también se da un extremo relativo, perdón, se da un punto crítico de la función. Este es un punto silla. Y en ese punto silla también existe un punto crítico de nuestra función. Ya vamos a ver cómo hallarlo. Luego tenemos lo siguiente, los criterios para analizar los puntos críticos. Tenemos dos criterios que más se ven. Uno es el primer criterio, el criterio general o el criterio de las diferenciales.
Entonces, para una función de dos variables, z igual a f de x y, ¿no? Su regla de correspondencia de la función, los puntos críticos se dan en el punto p sub 0, cuyas coordenadas son x0 y y0. Y estas se dan cuando el diferencial de la función de dos variables vale 0. Además, si se verifica lo siguiente, que si en este punto, en el punto crítico, donde el diferencial vale 0, si en ese punto el segundo diferencial de la función es mayor que 0, decimos entonces que en ese punto existe un mínimo relativo. Si ocurre este segundo caso, si en este punto p sub 0 el diferencial de segundo orden es menor que 0, decimos que en ese punto existe un máximo relativo. Y si no conocemos el valor o el signo del segundo diferencial o el diferencial de segundo orden, en este punto, si no conocemos su signo, decimos que en ese punto, en el punto crítico, existe un punto silla o un punto cuello. Y su gráfica va a ser más o menos así, ¿no? Más o menos va a ser esta su gráfica. Y aquí va a estar el punto silla. Y por último, si en este punto crítico P sub 0 el diferencial de segundo orden vale 0, entonces no se puede concluir nada. Y en caso de que ocurra eso, de que el segundo diferencial o el diferencial de segundo orden valga 0, recurrimos a lo siguiente. Entonces, tenemos acá el diferencial de segundo orden. Hallamos el diferencial de tercer orden y así sucesivamente, hasta el diferencial de enésimo orden. Y si todos estos diferenciales de orden superior valen 0, pero el diferencial de orden n más 1 de la función es distinto de 0, recurrimos a este criterio. Acá entonces, si el diferencial de orden n más 1 es mayor que 0, evaluamos ese diferencial en el punto crítico. Si es que se verifica esta condición, si es que el diferencial de orden n más 1 es mayor que 0, decimos que existe un mínimo. Si el diferencial de orden n más 1 de la función es menor que 0, decimos que en el punto crítico P sub 0 existe un máximo. Y si no podemos determinar el signo del diferencial en ese punto, decimos que existe un punto silla o un punto cuello. Esto es el primer criterio, el criterio general o el criterio de las diferenciales. Lo vamos a ver en un ejemplo ahora un poco más a detalle. Luego está el segundo criterio, el método de la matriz hessiana. Ese es un método que conviene mucho mejor manejarlo que el primero. Entonces, tenemos acá lo siguiente, nuestra función, cuya regla de correspondencia es esta ecuación, z igual a f de x, y, es una función de dos variables, ¿no? De las variables x y y respectivamente. Entonces, para esa función de dos variables se define la matriz hessiana. Es esta matriz, conocimientos de álgebra 2 un poco, ¿no? De matrices. La matriz hessiana es esta matriz, cuyos componentes son respectivamente estos, ¿no? Se trata de una matriz de 2 por 2, una matriz cuadrada de 2 por 2. En la primera componente, en la primera fila y la primera columna, o sea, esta, es la segunda derivada de la función respecto a x dos veces, ¿no? Esta función derivamos dos veces respecto a x. Luego, la componente en la fila 1, columna 2, su componente es esta. Se trata de la segunda derivada de la función, primero de x, luego de y. Esta función derivamos primero de x y luego de y, ¿no? Para la componente que se encuentra en la segunda fila, primera columna, su componente es esta. La segunda derivada de la función, primero de y, luego de x. Y para esta otra componente,
En la segunda fila, segunda columna, la componente es la segunda derivada de la función respecto a y dos veces. Entonces, esta matriz tiene un determinante, ¿no? Conocimientos de álgebra. El determinante de esa matriz, nosotros lo denominaremos por el momento delta. Y este delta va a ser igual al determinante de esta matriz, ¿no? Al resolver este determinante vamos a obtener un número real. Se trata de un determinante de 2 por 2, entonces al resolver ese determinante solo sería la multiplicación en diagonal, ¿no? Fxx por Fyy, la multiplicación de ambos, menos la diagonal secundaria, Fxy multiplicado por Fyx. Pero, ¿qué pasa con funciones continuas? Se verifica esta condición, ¿no? Que Fxy es igual a Fyx. Derivadas combinadas, ¿no? Por eso está acá Fxy elevado al cuadrado. Al resolver ese determinante, entonces. Y este determinante, que se puede expresar de esta manera o de esta otra manera, es el determinante de la matriz hessiana de una función de dos variables. Y para una función de tres variables, tenemos entonces acá nuestra función, cuya regla de correspondencia es esta, u que depende de las variables x, y, z. El hessiano se lo define de esta manera. Acá la matriz va a ser una matriz de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, ¿no? Y acá, la primera componente de la primera fila, primera columna, UXX, la derivada de esta función, segunda derivada respecto a X, ¿no? En la segunda componente, fila 1, columna 2, esta componente, se trata de la segunda derivada, primero de X, luego de Y. Y para la fila 1, columna 3, se trata de la segunda derivada de la función, primero de X, luego de Z. Y así, ¿no? Para las demás filas, lo propio. Para la segunda fila, primera columna, o sea, este componente, se trata de la segunda derivada, primero de Y, luego de X. Fila 2, columna 2, esta componente, ¿no? Es la segunda derivada, primero de Y, luego de Y. Una forma rápida de construir esta matriz hessiana es lo siguiente. Anotamos a nuestra función. Fíjense, ¿no? Cada componente se trata de la segunda derivada. Cada componente. Lo mismo para la hessiana de una función de dos variables. Cada componente se trata de la segunda derivada. Los componentes, entonces, aquí está la primera variable, x, y, z. Y en cada columna, ¿no? Se repite x, y, z. La segunda derivada se va a derivar respecto a x, ¿no? Respecto a y y respecto a z. Y la primera derivada, aquí está, x, y, z. De esta manera. X, y, z, ¿sí, no? En fila avanza. Primera variable, segunda variable, tercera variable. En fila. Entonces, esta matriz hessiana podemos ampliarlo para más variables, siguiendo ese patrón. Entonces, esa matriz hessiana también va a tener su respectivo determinante. El determinante va a ser, lo denominamos como delta, va a ser igual a toda esta expresión, ¿no? Un determinante. Conocimientos de álgebra 2 también, o álgebra 1 también, podemos resolver este determinante, ¿no? Un determinante de 3 por 3. Y acá, ¿no? Se puede generalizar para una función real de n variables, cuando ya existen n variables. Esa es la matriz hessiana. Ahora veremos el método en sí. Entonces, este método
Para una función de dos variables, acá tenemos entonces a nuestra función, cuya regla de correspondencia es esta ecuación, z igual a f de x, y. Z depende de estas variables, ¿no? De los valores de x y de y. Los puntos críticos de esa función, donde se dan los extremos relativos o los puntos silla, que lo denominamos por el momento con p sub 0, igual a x0, y0, se hallan al igualar las primeras derivadas parciales a 0. En el ejemplo lo vamos a ver mejor. Y luego, tenemos acá el determinante de la matriz hessiana de esta función, que lo hemos definido de esta manera, ¿no? Como delta de xy igual a el determinante fxx, fxy, fyx y fyy. Y al resolver ese determinante, también podemos reescribirlo de esta manera. Fxx multiplicado por fyy, ¿no? La diagonal principal, menos la diagonal secundaria. Fxy, fyx sería, ¿no? La multiplicación de ambos dos. Pero como ambos son iguales, eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, al evaluar la matriz hessiana en los puntos críticos, lo que vamos a obtener acá es una función de x y de y respectivamente. Y al evaluar esa función de x y y en los puntos críticos, si se verifican las siguientes condiciones, vamos a tener lo siguiente. Entonces, si el hessiano evaluado en dicho punto crítico, en x0 y y0, es mayor que 0, decimos que existe un extremo relativo en ese punto crítico, en x0 y y0, en el punto p sub 0, ¿no? Y sus coordenadas x0 y y0. Existe un extremo relativo, pero ¿cómo averiguamos si es un máximo relativo o un mínimo relativo? Entonces tenemos este criterio. Si la segunda derivada respecto a x es menor que 0 en el punto crítico, evaluado en el punto crítico, decimos que existe un máximo relativo. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es mayor que 0, decimos que existe un mínimo relativo. Solamente pero cuando la matriz hessiana del determinante es mayor que 0. Ahora, si es que la matriz hessiana, su determinante, evaluada en el punto crítico x0 y y0, es menor que 0, decimos que existe un punto silla. Y si la matriz hessiana evaluada en dicho punto es igual a 0, el criterio falla. Entonces, con lo que hemos visto, realizaremos algunos ejemplos. Ya entonces, en este primer ejercicio me piden averiguar los extremos de las funciones. Tenemos ahí dos funciones, ¿no? Z igual a x cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Primera función. Y como inciso B nos piden los extremos de esta otra función. Z igual a x cuadrado menos y menos 1 al cuadrado. No se trata de la misma función, ¿no? Por este signo. Simplemente por ese signo no es la misma función. Entonces, inciso A, averiguaremos los extremos de la función. Inciso A, entonces, nuestra función es igual a x cuadrado más y menos 1 elevado al cuadrado. Por el criterio general o el criterio de las diferenciales, hallaremos primeramente a los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos se dan cuando el diferencial de nuestra función, que se trata de una función de dos variables, es igual a 0, ¿no? Cuando el diferencial es igual a 0. Pero el diferencial de una función de dos variables se define como la derivada parcial de la función respecto a x, diferencial de x, más la derivada parcial de la función respecto a y, diferencial de y, ambos igualadas, bueno, perdón, igualada a 0, ¿no? Ahora, ¿cuándo se va a dar esta igualdad?
cuando el diferencial va a ser igual a 0. Nosotros sabemos que este diferencial y este diferencial se van a aproximar a 0. Nunca van a ser 0, solo se van a aproximar. Un 0,00000000001 puede ser, o negativo 0,0000001. Nunca van a ser 0. Entonces, la única manera que el diferencial sea igual a 0 es que estos coeficientes sean 0, ¿no? Entonces, partimos ahí que la derivada parcial de la función respecto a x tiene que ser igual a 0 y la derivada parcial de la función respecto a y tiene que ser igual a 0. Y en los puntos en que ambas derivadas parciales sean 0, se van a dar los puntos críticos. Hallamos entonces la derivada parcial de la función respecto a x. Derivamos esta función respecto a x. Denominaremos como 1 a esta ecuación, a nuestra función, y derivaremos, de acá diremos de la ecuación 1, la derivada parcial de la función respecto a x va a ser igual a, derivamos esta función respecto a x, sencillo, ¿no? Su derivada es 2 veces x. Y hallamos la derivada parcial de la función respecto a y. Derivamos esta función respecto a y. Sencillo, su derivada es 2 veces y menos 1. Y los puntos críticos se van a dar al igualar ambas derivadas a 0. Tenemos entonces acá un sistema de ecuaciones de 2 por 2, 2x y 2y menos 1, ¿no? Igual a 0. Y acá x vale 0 y y vale 1. Entonces, un punto crítico es este punto. El punto en x su componente es 0 y su componente en y es 1. ¿Sí? Este puntito. En este puntito puede existir un extremo relativo o un punto silla. En ese punto. ¿Cómo averiguamos si es un extremo relativo o un punto silla? Existen dos criterios, ¿no? Les he mencionado dos criterios. Uno es el criterio general y otro es el criterio del hessiano. Lo haremos nosotros por el criterio del diferencial. Decimos entonces el criterio del diferencial de segundo orden. Para el criterio del diferencial, necesitamos hallar al diferencial de segundo orden de nuestra función y eso se define como la función derivada 2 veces multiplicado por el diferencial de x al cuadrado más 2 veces la función derivada 2 veces, primero de x, luego de y, multiplicado por el diferencial de x por el diferencial de y, más la función derivada 2 veces, f(y), multiplicado por el diferencial de y al cuadrado. Entonces, tenemos que hallar la segunda derivada de la función respecto a x, esta otra componente y esta otra, ¿no? Para obtener el diferencial de segundo orden. Entonces, nosotros conocemos que la derivada de la función respecto a x era 2x, ¿no? 2x. ¿Qué más conocíamos? También la derivada de la función respecto a y era 2 veces y menos 1. Obtenemos la segunda derivada de la función respecto a x. Volvemos a derivar esta función respecto a x. Su derivada va a ser 2. Hallamos luego la segunda derivada de la función respecto a y.
derivándolo dos veces respecto a y. Su derivada va a ser 2, ¿no? También 2. Si derivamos esta función respecto a y. Y finalmente hallamos la segunda derivada de la función, primero de x, luego de y. Entonces, de acá, de esta función, derivaremos respecto a y. Al derivar al respecto a y, su derivada va a ser 0, ¿no? Entonces, ya tenemos cada una de esas componentes del diferencial de segundo orden. Lo reemplazamos. El diferencial de la función de segundo orden va a ser igual a fxx. Eso vale 2. Multiplicado por el diferencial de x elevado al cuadrado. Más fxy vale 0, ¿no? Y 0 multiplicado por cualquier expresión va a valer 0. Y tenemos finalmente más fyy. Su derivada es 2. Entonces va a ser acá más 0 más 2 veces el diferencial de y elevado al cuadrado. Entonces acá tenemos que el diferencial de segundo orden va a ser igual a 2 multiplicado por el diferencial de x elevado al cuadrado más el diferencial de y elevado al cuadrado. Y ese es el diferencial de segundo orden. Decimos luego, para el punto que hemos hallado, para el punto crítico que hemos hallado, para el punto 0,1, en donde la primera derivada vale 0, ya averiguamos el signo del diferencial evaluado en este punto. Entonces, acá es constante el diferencial. Solamente dependería de estos dos valores, ¿no? El diferencial de x y el diferencial de y. Si es que acá hubiera un x, digamos acá, de esta manera, xy, tendríamos que reemplazar el valor de x0 acá, el valor de y1 acá. Y con ese valor, determinar cuál es el signo del diferencial de segundo orden. En este caso, para cualquier valor de x y y, el diferencial va a ser el mismo, ¿no? Entonces, podemos ver acá que el diferencial de segundo orden de nuestra función evaluada en nuestro punto crítico en el punto 0,1 al evaluar. Entonces, esto va a ser el mismo, ¿no? 2 diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado. Entonces, para aplicar el criterio general, debemos averiguar el signo de este diferencial de segundo orden. Entonces, acá fíjense, el diferencial de x va a ser un valor positivo, negativo, próximos a cero. Lo propio con el diferencial de y, un valor positivo, negativo, próximos a cero. No van a ser cero, van a ser próximos a cero. Pero ambos están elevados al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que sea cual sea el valor del diferencial de x, elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Lo propio con este otro, siempre va a ser positivo. Y la suma de estos dos diferenciales siempre van a ser positivos. Entonces acá, toda esta operación resultaría en un número positivo, ¿no? ¿Qué podemos concluir? Que este diferencial evaluado en ese punto siempre va a ser mayor que cero. Cuando eso ocurre, decimos que existe un mínimo, ¿no? Un mínimo relativo en el punto crítico.
en 0,1. Obtenemos luego el valor de ese mínimo. Evaluamos en nuestra función. Obtenemos la imagen de la función en dicho punto, en el punto 0,1. Entonces, nuestra función estaba acá, ¿no? X0, Y1, reemplazamos acá y obtenemos el mínimo. Lo copiaré. Entonces, obtenemos la imagen de esta función en este punto. X vale 0, Y vale 1. Entonces, acá será 0 al cuadrado más Y vale 1, 1 menos 1, ¿no? 1 menos 1 al cuadrado. La imagen entonces vale 0. Y esta sería nuestra solución, ¿no? El punto sería este, el punto en X0, en Y1 y en Z vale 0, ¿no? Que se trata de la imagen. Ese punto entonces que es parte de la superficie es un, es un mínimo, ¿no? Mínimo relativo. Este sería el inciso A entonces. Para el inciso B, se trata de otra función ya, no es la misma. Z igual a x cuadrado menos y menos 1 al cuadrado. Bueno, si graficamos esto, ¿no? Va a ser así más o menos. La gráfica de la superficie, si graficamos esta superficie en X, Y y Z, en X es 0, en Y es 1 y en Z es 0. Este punto, ¿no? X0, Y1 y Z0. Su gráfica más o menos va a ser de esta manera, si lo pueden graficar en una calculadora o en una computadora. Va a ser un paraboloide. Y en este puntito, ¿no? En este puntito se da el mínimo relativo. Ahora, para esta otra función, z igual a x cuadrado menos y menos 1 al cuadrado, obtendremos los puntos críticos para averiguar, ¿no? Los extremos relativos. Entonces, los puntos críticos se dan cuando el diferencial de primer orden vale 0. O sea que la derivada parcial de la función respecto a x diferencial de x más la derivada parcial de la función respecto a y diferencial de y es igual a 0. Otra vez, ¿no? Lo mismo. Este diferencial va a ser 0 solamente cuando estos coeficientes valgan 0. Cuando las derivadas de primer orden valgan 0, ¿no? Solamente en ese caso el diferencial de primer orden va a ser 0. Entonces, acá tiene que ocurrir eso, ¿no? Para que el diferencial sea 0. Obtenemos entonces la derivada parcial de la función respecto a x y lo igualamos a 0. Su derivada va a ser 2 veces x, ¿no? Si derivamos esta función respecto a x, lo igualamos a 0. Y la derivada parcial de la función respecto a y, derivándolo, va a ser negativo 2y menos 1, igual a 0.
Y acá entonces resolviendo este sistema de ecuaciones de 2 por 2, obtenemos que x igual a 0 y y igual a 1, ¿no? Y acá, y igual a 1. Hemos obtenido entonces el mismo punto crítico. Entonces existe un punto crítico en el punto cuando x es igual a 0 y y es igual a 1. En este punto se da posiblemente un extremo relativo o un punto silla. Para averiguar cuál es, recurrimos a los criterios, criterio del diferencial o criterio del hessiano. Vamos a recurrir al criterio del diferencial. Entonces acá, por el criterio del diferencial, ya entonces, para el criterio del diferencial, necesitamos el diferencial de segundo orden de la función, averiguar el signo del diferencial en dicho punto, el punto crítico. Entonces, el diferencial de segundo orden es fxx, diferencial de x al cuadrado, más 2 veces fxy, diferencial de x multiplicado por el diferencial de y, más fyy, diferencial de y al cuadrado. Obtenemos fxx. Fx era igual a 2 veces x, ¿no? Fy era igual a negativo 2y menos 1. Eran estos, ¿no? Ya, entonces obtenemos la segunda derivada de las funciones. Fxx va a ser igual a, derivamos esta función respecto a x, su derivada es 2. Fyy, derivamos esta función respecto a y, su derivada va a ser menos 2. Y obtenemos luego fxy, ¿no? Que va a ser lo mismo que fyx, que va a ser igual a esta función, bueno, esta función, ¿no? Derivamos parcialmente respecto a x. Derivándolo parcialmente respecto a x, la derivada va a ser 0, ¿no? Entonces, reemplazando esos valores en el diferencial de segundo orden, tendríamos que fxx es 2, diferencial de x elevado al cuadrado, más, acá lo propio, fxy vale 0, y 0 por cualquier cosa es 0, y fyy es menos 2, ¿no? Menos 2 diferencial de y elevado al cuadrado. Entonces, un poco mejor lo expresamos el diferencial de la función. Podemos factorizar el 2. Obtendríamos diferencial de x al cuadrado menos el diferencial de y al cuadrado. Ahora, lo propio, ¿no? Analizamos. Diferencial de x y diferencial de y van a ser cantidades muy pequeñas. Pueden ser positivas o negativas. Pero como van a estar elevados al cuadrado, esos diferenciales siempre van a ser positivas, ¿no? Diferencial de x al cuadrado siempre va a ser positivo. El diferencial de y al cuadrado también siempre va a ser positivo. Pero tenemos acá un problema, este signo. Ya bueno, entonces decimos acá, para nuestro punto crítico, que es el punto 0,1, nuestro punto crítico, para ese punto crítico, evaluamos el diferencial en ese punto, en el punto 0,1. Tendríamos entonces lo siguiente, el diferencial de segundo orden de la función evaluada en el punto 0,1 va a ser igual al mismo, ¿no? 2 diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado. Ahora, acá analizamos el signo para aplicar el criterio. El diferencial de x, diferencial de y,
Acá me equivoco, perdón, es negativo acá. Este va a ser positivo siempre. En cambio, este otro, negativo diferencial de y al cuadrado. Diferencial de y, positivo negativo, ¿no? Cercanos a cero. Elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Diferencial de y al cuadrado. Pero con este signo negativo, todo esto va a ser negativo siempre, ¿no? Tenemos entonces acá la suma de un número positivo más un número negativo. ¿Cuál sería entonces el signo del diferencial de segundo orden en este punto? Desconocido, ¿no? No podemos conocer. Podría ser mayor que cero en algunos casos y menor que cero en algunos casos. Es desconocido el signo del diferencial en ese punto. Por lo tanto, decimos que en el punto 0,1, aplicando el criterio, en ese punto existe un punto, un punto silla. Averiguamos la imagen de ese punto. Nuestra función era z igual a x cuadrado menos y menos 1 al cuadrado. Evaluamos entonces la función en dicho punto. Obtenemos su imagen. X0 sería 0 al cuadrado menos 1 menos 1 elevado al cuadrado. Su imagen vale 0, ¿no? Entonces, el punto que pertenece a la superficie sería este punto. El punto 0 en X, 1 en Y y 0 en Z. Y en este punto se da el punto silla. Si ustedes grafican a esta función en una computadora, van a obtener más o menos su gráfica que va a ser como una silla de cabalgar, solamente que invertida. A ver, X, Y, Z. Rápido yo lo voy a graficar. Um, Más o menos como una silla de montar invertida lo van a obtener. Si lo grafican, así más o menos va a ser su gráfica de la superficie. Más o menos así va a ser su superficie. De esta ecuación, ¿no? De esa ecuación.
La gráfica de esa ecuación va a ser una superficie. Su superficie va a ser más o menos esta, ¿no? Como una silla de montar invertida. Y en este puntito, en el punto 0 en X, 1 en Y y 0 en Z, se va a dar el punto silla. Ya entonces continuaremos para ver más problemas. Utilizaremos ahora el método del hessiano para determinar si es un extremo relativo o si es un punto silla. Ejercicio 3, entonces, determinar los puntos críticos de la función z igual a fxy igual a toda esta expresión, ¿no? Un polinomio. Se trata de una función de dos variables. Vamos a determinar entonces eso. Entonces, nos piden, ¿no? Determinar o hallar los extremos relativos y los puntos silla si existen. Entonces, anotaremos a nuestra función z igual a x cubo más 3xy cuadrado menos 3x cuadrado menos 3y cuadrado más 4. Ya, los puntos críticos hallamos al igualar la primera derivada de la función a cero, ¿no? Respecto a x y respecto a y. Entonces necesitamos a la primera derivada. Necesitamos a z de x, necesitamos a z de y. Obtenemos las derivadas, va a ser 3x cuadrado más, a ver, respecto a x, su derivada va a ser 3y cuadrado menos 6x. Y eso sería todo, ¿no? Respecto a x. Respecto a y, sería x cubo 0 su derivada. La derivada de esta función respecto a y sería 6xy. De esta función sería 0, su derivada parcial. Y de esta función sería negativo 6 veces y, ¿no? Y la derivada de una constante, 0. Entonces, necesitamos a la primera derivada respecto de ambas variables para hallar los puntos críticos. Y necesitamos a las segundas derivadas para aplicar el criterio, ¿no? El criterio del hessiano o el criterio del diferencial. Obtenemos entonces zxx va a ser 6 veces x, ¿no? Esta función derivamos respecto a x, 6 veces x, derivada 0 y negativo 6. Obtenemos zy, su derivada va a ser 6 veces y, menos 6. Y zxy, que va a ser igual a zyx. Y va a ser igual a... Entonces, esta función o esta función, cualquiera de las dos podemos utilizar. O utilizaremos esta función. Tenemos que derivar respecto a y, ¿no? Para obtener zxy. Entonces, 3x cuadrado derivada parcial respecto a y, 0. 3y cuadrado, su derivada es 6 veces y, ¿no? Y de negativo 6x, su derivada es 0. Y lo mismo vamos a obtener, ¿no? Al derivar esta función respecto a x. Lo mismo vamos a obtener. Entonces necesitamos a todos esos para poder analizar, ¿no? Primeramente para hallar los puntos críticos y luego para determinar su naturaleza a las segundas derivadas. Entonces decimos acá, denominaremos, ¿no? Alfa, primera derivada, beta, gamma, delta, epsilon. Entonces decimos acá, para los puntos críticos, de alfa y beta,
Entonces, para los puntos críticos, hallamos los puntos críticos al igualar la primera derivada a cero. Acá entonces, zx igual a cero, zy igual a cero. Tendríamos acá 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 6x igual a cero. Y para zy, z 6xy, 6xy menos 6 veces y igual a cero. Ya entonces, acá está un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Las incógnitas son x y y. Resolvemos ese sistema de ecuaciones de 2 por 2. Denominaremos, a ver, las ecuaciones 1 y 2. Entonces, de la ecuación 2, acá entonces decimos de 2. A ver, ¿qué podemos hacer? 6 veces y podemos factorizar. 6 veces y nos va a quedar x menos 1, ¿no? Igual a 0. De acá entonces, está en multiplicación estos dos factores. Para que se verifique la igualdad, una primera opción es que y valga 0 y otra segunda opción es que x sea igual a 1. Ahora, a ver, reemplazaremos y igual a 0 en la ecuación 1. Y igual a 0 en 1. ¿Qué es lo que obtendríamos? Y vale 0. Esta parte, ¿no? 0 al cuadrado sería, es 0. Lo que nos quedaría sería 3x cuadrado menos 6 veces x igual a 0. Y aquí podemos factorizar x, 3 veces x, ¿no? Al factorizar, lo que me va a quedar x menos 2, ¿no? Igual a 0. Entonces, de acá, de esa ecuación, x vale 0 y y, bueno, perdón, un valor de x es igual a 0 y otro valor de x es igual a 2. Tenemos acá entonces, ¿no? Con otro colorcito lo haré para diferenciarlo. Este y este. Y es 0 en 1. Entonces, este primer valor en 1 hemos reemplazado. Ahora reemplazaremos este otro valor en la ecuación 1. Entonces decimos x igual a 1. Eso lo reemplazaremos en la ecuación número 1. En 1. Al reemplazar entonces, x vale 1. Tendríamos acá 1 al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado es 1. 1 por 3 es 3. Más 3y al cuadrado. Y finalmente, menos 6 sería, ¿no? Menos 6 igual a 0. Se ha convertido en una ecuación con una incógnita. 3y cuadrado menos 3 igual a 0. De acá factorizamos 3. Y cuadrado menos 1 igual a 0. Más operaciones algebraicas. Se trata de una diferencia de cuadrados. Y cuadrado menos 1 al cuadrado. Esa diferencia de cuadrados entonces, 3y menos 1 multiplicado por y más 1 igual a 0. Entonces de acá y vale positivo 1
o y vale negativo 1. Entonces, acá hemos hallado dos valores para y. Un poco más abajo esto lo llevaré para determinar nuestros puntos críticos. Ahí. Acá entonces, para este valor de y, hemos hallado x0 y x2. Los puntos se van a tratar entonces de estos puntos, ¿no? Del punto en x0 y en y0. Ese es un punto crítico. Otro punto crítico se va a dar cuando x es igual a 2 y cuando y es igual a 0. Tenemos dos puntos críticos de ahí. Después, más averiguaremos acá. Cuando x es igual a 1, entonces vamos a obtener otros puntos críticos. X igual a 1, y igual a 1, ¿no? Y otro punto crítico, el punto x igual a 1, y igual a menos 1. Entonces, estos son los posibles puntos críticos. En estos puntos, la primera derivada vale 0. Son 4 puntos críticos. Tenemos que averiguar cuál es la naturaleza de esos puntos críticos, si son extremos relativos o puntos silla. Para determinar eso, criterios, ¿no? El criterio del diferencial o el criterio del hessiano. El criterio del diferencial a veces o muchas veces es difícil determinar su signo. No es muy conveniente utilizar ese criterio. Utilizamos entonces el criterio del hessiano. Para el criterio del hessiano entonces decimos acá por el criterio del hessiano. A los puntos críticos que hemos hallado antes, denominaremos ya nombrecitos, que este sea el punto 0, punto 1, punto 2 y punto 3, los puntos críticos. Ahora para el hessiano, para el criterio del hessiano, para una función de dos variables, z igual a f de x, y, más que al hessiano necesitamos al determinante del hessiano. Y el determinante del hessiano se define de esta manera, ¿no? Como fxx, fxy, f, sí está bien, fyx y fyy. Resolviendo ese determinante, un determinante de 2 por 2, multiplicación en cruz, ¿no? Entonces, la multiplicación de la diagonal principal, fxx, multiplicado por fyy, la multiplicación de la diagonal, menos la multiplicación de la diagonal secundaria, fxy por fyx, pero se tratan del mismo, ¿no? Entonces va a ser acá fxy elevado al cuadrado, por derivadas mixtas, ¿no? Fxy es igual a fyx. Para funciones continuas siempre se va a verificar esta ecuación. Entonces, ese sería el hessiano, el determinante del hessiano. Necesitamos entonces para el hessiano la segunda derivada respecto a x, la segunda derivada respecto a y necesitamos a la segunda derivada, primero de x, luego de y. Ya lo tenemos, pero a los tres, decimos entonces acá, de las ecuaciones alfa, beta, gamma y delta era. Gamma
alfa, beta, gamma, delta y epsilon más me parece que era. El determinante del hessiano o delta va a ser igual a gamma, delta y epsilon. A ver, veremos. Acá está. Gamma, delta, epsilon, ¿no? Necesitamos esos tres a las segundas derivadas. Lo copiaré como referencia. Volvemos a nuestro ejercicio. Aquí está entonces. Necesitamos a la segunda derivada de la función respecto a x dos veces. Eso es 6 veces x menos 6, ¿no? Eso va a ser 6x menos 6 multiplicado por FYY. FYY es esta expresión, 6y menos 6 menos fxy elevado al cuadrado. Fxy es lo mismo que esto, ¿no? Zxy, zyx es igual a 6 veces y elevado al cuadrado. Realizamos luego operaciones algebraicas ahí, un poco de operaciones algebraicas. El determinante delta entonces va a ser igual a lo haremos nomás directamente para reemplazarlo. Podemos distribuirlo. Vamos a obtener 36 veces xy menos 36 x, 36x menos 36y y finalmente más 36, ¿no? Negativo 6 por negativo 6 es positivo 36. Y luego acá más 36y al cuadrado. Entonces, ese sería el determinante del hessiano. Fíjense, acá es una función de las variables x y y, ¿no? Al final, el determinante. A ver, antes que nada, verificar 36xy, 36x positivo, no, negativo, está bien. Negativo 36y y positivo 36. Y acá está mal. Esto sería negativo 36y cuadrado. Ahora sí me parece que está bien. Sí, ahora sí parece que está bien. Entonces, para averiguar la naturaleza de los puntos críticos, evaluamos los puntos que hemos hallado en la matriz hessiana y vemos el signo de la matriz hessiana y de la segunda derivada más necesitamos respecto a x. Eso más necesitamos. Fxx entonces es igual a 6 veces x menos 6. Ahora sí, para la naturaleza de los puntos críticos, entonces decimos acá, para el primer punto crítico, para P sub 0, cuyas componentes son el primer punto crítico que hemos hallado, este punto, ¿no? El punto 0, 0. El punto 0, 0.
Para ese primer punto, evaluamos en la hessiano, en la determinante del hessiano. Entonces, decimos acá denominaremos acá las ecuaciones 1 romano y 2 romano. Diremos entonces acá en 1 romano, evaluando ese punto en 1 romano, x vale 0, y vale 0. Reemplazamos x0, y0 en cada uno de estos términos. Entonces, al reemplazarlo, esto se va a hacer 0, 0, 0 y 0, ¿no? Lo único que me va a quedar es 36 positivo, ¿no? Entonces, para ese punto, el hessiano es 36 positivo. El hessiano es mayor que 0. Por lo tanto, por el criterio del hessiano, acá existe un punto extremo. Ahora tenemos que averiguar si ese extremo es un mínimo relativo o un máximo relativo. ¿Qué se da en este punto? Entonces, para ello, recurrimos a la segunda derivada respecto a xx. Averiguamos el signo en este punto, en el punto 0, 0. Entonces, decimos acá, fxx, la segunda derivada de la función evaluada cuando x es igual a 0, y es igual a 0. Entonces, acá vamos a tener un número, ¿no? Un valor. Va a ser 6 multiplicado por x, pero x vale 0, menos 6. Entonces, al realizar esa operación, va a salir con menos 6, ¿no? La segunda derivada en el punto 0, 0 es un número negativo o menor que 0. Entonces, en este punto, en el punto 0, 0, existe un máximo relativo, ¿no? Máximo relativo. Continuaremos con más. Ahora obtendremos la imagen de ese punto. Obtendremos este valor. F en 0, 0. Acá por si acaso diremos en 2. Y para obtener la imagen en nuestra ecuación, la ecuación de nuestra superficie, era nuestra ecuación número, no lo hemos denominado con nada, que sea 3 romano. A esta ecuación, la ecuación de nuestra superficie que estamos estudiando. Entonces diremos en 3 romano. En 3 romano. Ya va a ser un poco problema volver y volver. Los copiaré mejor todos. Nuestra función. Aquí está la ecuación 3 romano, la ecuación 1 romano y la ecuación 2 romano. Esa ecuación. Esas 3 ecuaciones necesitamos. Ya. Entonces, ¿no? Para este punto, habíamos dicho que es un punto extremo y que se da un máximo relativo. Ahora averiguaremos el valor de ese máximo. Entonces reemplazamos x0, y0 en la ecuación 3. X vale 0 y y vale 0. Entonces acá sería 0 al cubo más 3 por 0
0, ¿no? Acá también sería 0. Acá también sería 0, ¿no? X y Y valen 0. La imagen entonces sería 4, ¿no? La función va a ser máximo en este punto, ¿no? Y su valor es 4. Entonces, el punto de la superficie va a ser el punto 0 en X, 0 en y 4 en Z. Este punto va a pertenecer a la superficie. Y en este punto existe un máximo relativo. Lo mismo hacemos para los demás puntos críticos. Solamente hemos hecho para un punto crítico. Haremos luego para el otro punto crítico. Diremos acá entonces para el punto P1, cuyas componentes serán 0,2. Realizamos lo mismo, ¿no? Primero averiguamos el hessiano, el signo del hessiano. El hessiano entonces, evaluado cuando x es igual a 0 y y es igual a 2, va a ser igual. Entonces este punto, ¿no? Reemplazamos en las ecuaciones 1 romano, 2 romano y 3 romano posiblemente. Aquí están todas nuestras ecuaciones, un poco menor lo voy a hacer. El hessiano entonces, x vale 0, y vale 2. X 0, esto va a ser 0. Lo anotaremos nomás por si acaso. 0, x vale 0, esto también va a ser 0. Negativo 36 por 0 va a ser 0. Negativo 36 por y. Esto va a ser un valor, ¿no? Negativo 36 multiplicado por 2. Y más 36 menos 36 multiplicado por y al cuadrado. Pero y vale 2 para este punto crítico. Realizamos luego todas esas operaciones. ¿Cuánto vale el hessiano en ese punto? Ver, vale. Va a ser negativo ese. Va a ser negativo, pero ¿cuál va a ser su valor? Negativo 36. 5 por 36 va a ser. ¿Cuánto es eso? 180 negativo. Entonces el hessiano vale 180. El hessiano en ese punto crítico es menor que cero. ¿Qué significa? Que en ese punto existe un punto silla. Y ahí acabaría. No existe un máximo relativo ni un mínimo relativo. Entonces no necesitamos a la ecuación número 2, que se trata de la segunda derivada, ¿no? Respecto a x. Luego averiguamos la imagen de ese punto silla. En la función, en nuestra ecuación de la superficie, reemplazamos ese valor de 0 y 2. X0, Y2. Sería entonces 0 al cubo es 0, más 3xy cuadrado va a ser 0. Negativo 3x cuadrado también va a ser 0. Y acá, ¿no? 3y cuadrado. Y vale 2. Para este punto crítico, entonces va a ser negativo 3 multiplicado por 2 al cuadrado y más 4. ¿Cuánto va a ser ese valor?
Entonces acá la imagen va a ser 4 por 13 es 12, negativo. Negativo 12 más 4 es negativo 8. Entonces se trata del punto, ¿no? De este punto que pertenece a la superficie, el punto 0 en X, 2 en Y y menos 8 en Z. Y en ese punto se da un punto silla. Seguimos todavía con los demás puntos críticos. Decimos luego para el punto P sub 2, cuyas componentes son, volvemos a nuestros puntos críticos. Estos dos puntos ahora nos faltan, ¿no? 1, 1 y 1 menos 1. 1, 1 y 1 menos 1, ya. 1,1. Entonces, las componentes los reemplazamos en las ecuaciones 1 romano, 2 romano y 3 romano. El hessiano, la segunda derivada respecto a x y la función, ¿no? Para el hessiano, entonces, el hessiano en 1,1 va a ser igual a x vale 1, y vale 1. Lo reemplazamos acá. Acá va a ser 36 menos 36 menos 36 más 36 y menos 36, ¿no? X1, Y1, lo reemplazamos acá. 36 positivo, negativo 36, negativo 36, positivo 36 y negativo 36. Averiguamos el signo del hessiano. ¿Cuánto es este valor? Va a ser acá, 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 acá también. Simplificamos. Es negativo 36. Entonces, el hessiano en ese punto crítico es menor que 0. Como es menor que 0, decimos que ahí existe un punto silla. No necesitamos a la ecuación 2, no existe un extremo relativo. Averiguamos cuál es la imagen de ese punto. En el punto 1,1 va a ser igual a, entonces, ¿no? X vale 1, Y vale 1. Lo reemplazamos acá. 1 al cubo, que es 1, más 3 por 1 es 3, menos 3, más 3, no es más 3, es menos 3. Estoy acá, menos 3 por 1 al cuadrado es menos 3 y más 4. Ese valor va a ser igual a 3 menos 3 simplificado. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Va a ser 5 menos 3. 5 menos 3 es 2, ¿no? La imagen de 1, 1 es 2. Se trata entonces de este punto que pertenece a la superficie. 1,1,2. Y en ese punto existe un punto silla. Y finalmente, el último punto crítico para el punto 1, menos 1, 1 en X y menos 1 en Y. Determinamos el hessiano, el signo del hessiano. Decimos entonces acá en las ecuaciones 1 romano, 2 romano y 3 romano. El hessiano, el determinante del hessiano, de hecho, en el punto 1, menos 1, 1 en X y menos 1 en Y. Acá hay que tener cuidado.
X vale 1 y Y vale menos 1. 1 por menos 1, entonces acá sería menos 1 va a quedar, ¿no? La multiplicación. Menos 1 por 36 es menos 36. Acá quedaría menos 36. Multiplicado por 1 es menos 36. Menos 36 multiplicado por menos 1, que vale Y, sería positivo 36. Aquí estamos. Positivo 36 luego. Y negativo 36 sería, ¿no? Menos 1 al cuadrado es positivo 1. Positivo 1 por menos 36 es menos 36. Entonces, el hessiano en este punto crítico va a ser igual a, acá podemos simplificar algunas cosas, va a quedar con negativo 36 también. A ver, volvemos acá. Está bien, todo está bien. Estaba asustando en una parte, pero ya, está bien. Entonces, el hessiano en este punto, en menos 1, 1 menos 1, perdón, menos 36, ha salido menor que 0. Como el hessiano es menor que 0 en ese punto crítico, decimos que en este punto existe un punto silla. No es un extremo relativo, no es máximo ni mínimo. Entonces, determinamos la imagen de ese punto crítico. Evaluamos y obtenemos esto, la función evaluada en 1 menos 1. Entonces acá x vale 1, y menos 1. En la ecuación 3 romano, 1 al cubo sería 1, más x1, y menos 1. Menos 1 al cuadrado es positivo 1, positivo 1, positivo 3. Sería 3 positivo, ¿no? Menos 3 multiplicado por 1 al cuadrado, que es menos 3 sigue siendo, menos 3y cuadrado, y menos 1. Menos 1 al cuadrado es positivo 1, lo que nos quedaría solamente menos 3, ¿no?
y finalmente más 4. Esa sería la imagen de ese punto. Entonces acá, un poco simplificándolo, 3 menos 3 y 4, 5 menos 3 es positivo 2, ¿no? Positivo 2. La imagen en ese punto es positivo 2. El punto que pertenece a la superficie sería entonces 1 en X, menos 1 en Y y 2 en Z. Y en este punto existe un punto silla. Estas entonces serían nuestras soluciones. Ese punto crítico, ese otro punto silla. Nos ha salido en este ejercicio, ¿no? 3 puntos silla y un extremo relativo, un máximo relativo. Es un punto silla, este es otro punto silla. Y ya, compañeros, eso sería todo por esta clase. Hasta acá hemos avanzado. Necesitamos pasar una clase extra. ¿Podría ser el día sábado a las 2? Mientras tanto, me lo pueden estar anotando su apellido paterno materno en el chat, por favor, para considerarles asistencia y ayudarles un poco con su última práctica. Una revisada, 004 está bien. 2, acá me estoy preocupando, es este puntito. A ver, aquí está mi error. Era el punto 2 en X, 0 en Y. En X2, Y es 0. El punto P1, a ver, veremos qué cambia. En X2, en Y, 0. En el hessiano, entonces, ese punto en X2, en Y, 0. Todo está mal, ¿no? Esta parte también está mal. El punto P1. Ya a ver, X2, Y, 0. Acá entonces, ¿no? Sería Y vale 0. Esto sería 0 menos 36 por 2 es menos 72. Anotaremos nomás ese 0. Menos 72 luego. K menos 36 por 0 es 0. Positivo 36. Y acá sería Y vale 0. 0 al cuadrado es 0. 0 por 36 es 0, ¿no? 72, pues negativo, positivo 36, sería negativo 36. Sigue existiendo el punto silla, pero la imagen va a cambiar. Entonces, X vale 2, Y vale 0. X vale 0, sería entonces acá 0 al cubo, que es 0,
3 por x por y cuadrado. X vale 0, entonces sería más 0. X vale 0, entonces sería acá menos 0, menos 3 por y al cuadrado. Otra vez me estoy equivocando. X vale 2. 2 al cubo es 8. Y vale 0. Y vale 0. Acá entonces va a ser 0. X vale 2. X al cuadrado sería 4. 4 por 3 negativo sería negativo 12. Y al cuadrado es 0 más 4. 0, 12 negativo, está bien. 0 y 8 positivo, está bien. Ahora, ¿cuánto es todo esto? Esto es igual a 8 más 4, 12 positivo, 12 negativo, ¿no? La imagen es 0. Esta partecita nomás estaría mal. La imagen sería 0 en X, 2 en Y 0 en Z. Y en ese punto existiría el punto silla. Bueno, lo voy a revisar un poco más a detalle si hay alguna falencia, pero aplicar este criterio nomás es. Quizá en un error algebraico tal vez me he equivocado en alguna parte. Lo voy a revisar esto con un poco más de detalle y les voy a enviar. Entonces, clase extra, compañeros. ¿Cuándo pasamos clase extra? El día sábado puede ser, 2 de la tarde. Sí, Auxi, por mi parte puedo esa hora. ¿Qué dicen los demás? Nos falta avanzar multiplicadores de Lagrange y aplicaciones variadas, ¿no? Para luego entrar a integrales y dedicarnos puramente a integrales luego. Sábado entonces, compañeros, a las 2 de la tarde. En un momento les subo el video y el documento ya corregido. Cualquier duda, cualquier pregunta, háganmela nomás, por favor. Nos vemos entonces. Luego, Auxi. Nos vemos.